Buenas tardes. Vamos a continuar con las audiencias programadas para la fecha, señorita relatora de cuenta. Buenas tardes, señores. Con su venia, señora presidenta. Audiencia virtual de la tercera sala laboral de Lima, programada para las 12:40 de la tarde. Expediente 17.099 del año 2019. Proviene del 11º juzgado laboral. Demandante Cosme Jared Cruzado Anticona con Consorcio Minero Horizonte Sociedad Anónima y Lely Estancia Corporation Sociedad Anónima Cerrada. Tiene en grado de apelación. Por la parte demandante, la sentencia que declaró fundada la sección de conclusión del proceso por transacción. En consecuencia, anuló todo lo actuado y por concluir el proceso. En este acto se encuentra presente el señor demandante, Cosme Cruzado Anticona, el señor abogado que lo patrocina, Javier Huancahuari Moya, y por la parte demandada, Consorcio Minero Horizonte, el señor abogado Armando Gutiérrez González, y por la co-demandada, Lely Special Corporation, el señor abogado Yomar Lina Ortiz. Bien, vamos a dar inicio a la presente audiencia señalando que en este proceso la juez superior ponente es la magistrado Vegaso Villegas. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Vamos a solicitar la acreditación de quienes han concluido esta audiencia virtual. Iniciamos con el demandante, nombres completos, documento nacional de identidad y domicilio. Por la parte demandante, Cosme Cruzado Anticona, domiciliado en Distrito Uruguayo, anexo Busca, provincia de Patás, departamento de Libertad. Señor abogado del demandante. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Huancahuari Moya, con número de colegiatura 56238, domicilio procesal en Avenida Roosevelt 225, oficina 204, casilla electrónica 8210, correo electrónico huancahuariabogados@gmail.com, teléfono principal 999-332254, para fines paso a exhibir mi carnet del colegio de abogados, señora magistrada. Gracias. Se acredita el abogado de Consorcio Minero Horizonte. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Armando Gutiérrez González, con DNI 4129-5559, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 44868. Como usted ya mencionó, vengo en calidad de abogado de la empresa demandada Consorcio Minero Horizonte y estamos llenando domicilio procesal en la casilla electrónica número 8552. Gracias. Bien. Abogado de Omar Lima. Muy buenos días, señores magistrados, todos los presentes. Mi nombre es Omar Lima Ortiz, represento a la empresa Lely Special Corporation SAC en calidad de apoderado y abogado. Mi colegio de abogados de Apurímac, 458, casilla electrónica 10937, SINOE, teléfono 999-1042-78 con conexión WhatsApp. Muchas gracias. Correo Gmail nos dijo. Correo Gmail de omarlima1 @gmail.com. Gracias, doctor. Bien, en este caso quien está apelando es la parte demandante. Le vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Huancahuari a efecto de que sustente los agravios del recurso de apelación que ha interpuesto. Ok, gracias, señora magistrada. Digno tribunal, esto es muy importante lo que voy a mencionar, porque lo que se ha hecho con el patrocinado no solamente se ha hecho con él, y es por eso que hemos impugnado esta transacción extrajudicial. Y es muy importante, señores magistrados, que escuchen, porque no solamente voy a ser el único caso, van a haber más casos en los cuales se impugne esta acta. ¿Qué ha pasado con el señor Cosme Anticona y cómo le hicieron firmar una transacción extrajudicial? Señores magistrados, me dedico a defender abogados mineros, exactamente. Presento una demanda del señor Cosme Anticona, exactamente el 14/8 del año 2019. Esta es obviamente admitida posteriormente y inmediatamente soy subrogado por una abogada que se llama la señorita Ruth Tambini, ¿correcto? Y ella presenta un escrito subrogándome y pidiendo el archivamiento de la pretensión, el desistimiento de la pretensión y el desistimiento del proceso contra la compañía, obviamente, principal, que es Consorcio Minero y Lely. Yo me comunico efectivamente con el trabajador
y le manifiesto mi incomodidad, qué es lo que ha pasado, si he contratado a otro abogado o me ha subrogado. Él me manifiesta efectivamente que no en ningún momento había pasado esa situación, que él había sido llamado por la compañía Lely Special para, obviamente, pagarle sus beneficios sociales. Señores magistrados, han tenido el atrevimiento de subrogarme con una abogada que ni siquiera el trabajador conoce y ni siquiera contrata al trabajador. Me he enterado, señores magistrados, que esta misma abogada es usada para los mismos fines y mismos actos. Usando, y solamente ese mismo día hicieron firmar a más de 15 trabajadores utilizando la misma modalidad. Señores magistrados, inmediatamente me entero, el trabajador presenta otro escrito subrogando a esta abogada Ruth Tambini. Esto es muy importante. Perdón, señor abogado, disculpe, Sí. doctora Vegaso, perdón. En materia de apelación, la resolución que ha declarado fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción, ¿no? Los fundamentos tienen que ser referidas a la excepción, Sí, no a los hechos alrededor de los cuales nos está describiendo en estos momentos. lo entiendo, doctora. Con el perdón de la señorita ponente. Con mucho respeto, es muy importante desde mi punto de vista como abogado, doctora, entender los hechos. El derecho laboral es intuitivo y debemos entender bajo qué condiciones, obviamente voy a argumentar cómo pasó esta situación. Y prácticamente lo que se está viendo en estos casos es prácticamente un delito. Pero bueno, ya para terminar con los hechos, señora magistrada, y gracias por el tiempo, y disculpe de repente la incomodidad por los hechos, se subroga esta abogada, efectivamente me presento a la audiencia de conciliación, llegamos a la audiencia de juzgamiento y la empresa ahora sí presenta una transacción extrajudicial arreglada con el trabajador y con la abogada que me había subrogado, abogada que no conocía. ¿Dónde va exactamente la apelación? Señores magistrados, para existir una transacción extrajudicial, la norma señala que deben haber concesiones recíprocas. Si ustedes revisan, para comenzar, en el interín de la transacción extrajudicial que presenta las codemandadas, señalan asuntos distintos. Y en ninguno de ellos señala explícitamente que alguien está conveniendo o cediendo algo. Cuando leemos la tercera cláusula de la solución, obviamente presunta de una solución de conflicto de autonomía, se le entrega al trabajador los 13.000 soles por no solamente la pretensión, obviamente, adeudada, señores magistrados. Se le presenta una transacción extrajudicial muy llevada a su modo, por vacaciones, gratificaciones, bonificaciones, indemnización vacacional, laborales domingos, horas extras, pago de utilidades, enfermedades ocupacionales, hipacusias, hernias, enfermedades musculoesqueléticas, entre otras. Inclusive, esa transacción extrajudicial lo deja abierta. No es una transacción realmente certera. En este caso, el juzgado no ha tomado en cuenta, señores magistrados, de acuerdo a mi apelación como punto de partida, el test de disponibilidad. Recordemos que una de las formas para poder transar, según el artículo 30, es la transacción extrajudicial, pero bajo concesiones recíprocas plenamente planteadas. En la transacción carece de lo que acabo de llegar a mención. Más allá de eso, señores magistrados, el acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecten los derechos indisponibles. La principal pretensión planteada en este proceso es una desnaturalización de contrato, en el cual recién se iba a incidir un derecho que probablemente iban a hacer cuando el juez lo diera en ese momento, ¿no? O sentencie. Y se ha discutido de un derecho indisponible en esa transacción extrajudicial. Más allá de, señores magistrados, el tercer punto de la apelación es que para existir una transacción extrajudicial netamente legal, debe haber participado el abogado del prestador de servicio. Lo dice exactamente la norma. En este caso, ha presidido la doctora Ruth Tambini y no el abogado que ha interpuesto la demanda dentro de este proceso. Como cuarto punto, hemos presentado el respecto al principio de irrenunciabilidad de derechos bajo el principio de la norma que busca proteger a los trabajadores efectivamente frente a los empleadores. Esas son nuestras 4 causales en las cuales hemos presentado nuestra apelación, señores magistrados. No va a haber
visto un test de disponibilidad, una irrenunciabilidad de derechos y tratarse sobre derechos indisponibles. Gracias. Bien. Señor abogado de Consorcio Minero Horizonte, tiene derecho a réplica. Gracias, doctora. A ver, creo que comenzamos de los puntos de vista formales que ha expuesto el abogado de la parte demandante. Comienza diciendo que esta transacción no contendría concesiones recíprocas. Sin embargo, y para eso, a ver, para eso debemos leer la transacción y efectivamente esta comienza diciendo unos antecedentes en la cual se fija cuál es la controversia que justamente va a ser materia de la transacción extrajudicial. Y la cláusula cuarta expresamente, es más titulada justamente concesiones recíprocas, se establece que frente a todos estos reclamos que podía haber tenido el demandante, las partes llegan a un acuerdo por el cual se hacen concesiones recíprocas, en virtud del cual el señor deja de tener esas pretensiones a cambio del pago de una suma que se hizo efectiva y también está la copia certificada del cargo de entrega del cheque. Y esto, señor magistrado, bueno, y el siguiente punto lo que dice es que no es una transacción certera, es decir, que diga exactamente qué es lo que se está transando, que es muy abierta. Acá, señores magistrados, lo que importa es que haya una correlación entre la pretensión del proceso y la transacción extrajudicial firmada con el demandante para que se pueda amparar la excepción de conclusión por transacción. Entonces, ¿qué es lo que demanda el trabajador en este proceso? Demanda que se reconozca a Consorcio Minero Horizonte como su verdadero empleador durante el tiempo que prestó servicios en las instalaciones como trabajador del Lely Special y como consecuencia de ello que se le paguen utilidades. Bien, la pregunta es, ¿eso está expresamente establecido en la transacción como uno de los hechos o como una de las situaciones o de los conflictos que fueron materia de la transacción? Sí, señores magistrados, está expresamente establecido. Ustedes van a poder apreciar que en la cláusula primera el señor se sostiene que efectivamente hubo un vínculo laboral con la empresa Lely Special desde el 14 de julio del 2012 al 19 de agosto del 2019 y que durante ese periodo prestó servicios a las instalaciones de consorcio en virtud de la transacción que existió entre consorcio y Lely Special. En la siguiente cláusula, expresamente se pone, el trabajador considera que durante el periodo que mantuvo vínculo laboral la contratista de su verdadero empleador habría sido Consorcio Minero Horizonte, por lo que tendría derecho, entre otras cosas, al pago de utilidades, que justamente es lo que es materia de este proceso. Esta pretensión justamente es la que es materia de las concesiones recíprocas y por eso en la cláusula tercera, en la cual se establece cuál es la solución autónoma del conflicto, se establece que las partes han decidido solucionar de forma integral y definitiva los conflictos señalados en la cláusula anterior, que es justamente que es materia de este proceso, es decir, si es que el consorcio debe ser declarado su empleador o no, y si es que como consecuencia de ello le corresponde el pago de utilidades, eso es exactamente lo que está en la solución autónoma del conflicto, y se dice, así como cualquier otro reclamo, y es más, y se vuelve a precisar, así como cualquier otro reclamo y o diferencia que puede originarse o haberse originado entre ellas referidas a la existencia de un vínculo laboral entre las partes, el pago de un derecho laboral como consecuencia de ello. Y finalmente, como le dije hace un momento, en la cláusula cuarta expresamente se pone las concesiones recíprocas en la cual se dice que el empleador, perdón, la empresa, con el único propósito de poner fin a la controversia y sin reconocer responsabilidad alguna de la obligación por los hechos que se refiere a la cláusula segunda y tercera, conviene al amparo del artículo 1302 del Código Civil en pagarle una suma. Frente a ello, el trabajador reconoce expresamente que el pago señalado satisface cualquier pretensión directa o indirecta que pueda tener contra la empresa, justamente mencionadas en esta transacción. En ese sentido queda claro que sí es certera la transacción, dice expresamente qué es lo que se está transando y es exactamente lo que es materia de este proceso. El abogado sigue y dice que esta afectaría derechos indisponibles. Y me parece que aquí hay un error, señores magistrados. ¿Por qué? Acá no estamos hablando, acá estamos ante un asunto litigioso. Tendría que determinarse primero si es que el señor fue trabajador o no de consorcio para luego determinar si tendría derecho o no. Sin embargo, es un derecho litigioso, como dije en su momento. Entonces, acá no se puede hablar de derechos indisponibles o de afectación al principio de irrenunciabilidad. Y finalmente dice que tendría que haber participado el abogado del demandante, el que interpuso la demanda. Yo no veo en la normativa que diga ninguna ley, ningún artículo que diga que quien debe firmar la transacción o que el trabajador debe estar asesorado en esa transacción por el mismo abogado de la demanda. No lo dice. Lo que dice es que efectivamente debe estar asesorado por un abogado y sí lo ha estado.
En ese sentido, señores magistrados, consideramos que esa transacción cumple con todos los requisitos establecidos en la norma, es expresa, es clara, coincide con las pretensiones que son materias del presente proceso y por estos fundamentos solicitamos que se confirme la avenida en grado que declara fundada la excepción de conclusión por transacción. Gracias. Bien. ¿El abogado de Lima va a hacer uso de la palabra? Solamente para precisar, doctora, muchas gracias, para precisar que nosotros como empleador del demandado, hemos reconocido a lo largo del proceso que él ha sido nuestro trabajador y no trabajador de Minero Horizonte. Doctor. Y en cuanto, digamos, a la transacción, sí, en cuanto, digamos, a la cuestión apelada, nosotros consideramos de que la transacción trae consigo el desistimiento. Y el desistimiento, lógicamente, en el momento que ha sido aceptado, no puede ser revocado porque en la versión, digamos, en la doctrina misma, en la versión de María Ledesma dice, ¿no? El desistimiento de la pretensión puede revocarse antes de que el juez lo apruebe. Pero si antes de ese acto el beneficiario lo acepta, el desistente no podrá dejarlo sin efecto. Entonces, en este caso, ya el desistimiento se ha producido, y se ha producido, digamos, o sea, mediante una transacción, o sea, ni siquiera estaríamos hablando de una renuncia a un derecho, porque es una negociación, entiendo yo, que Minero Horizonte, de buena fe, en el ánimo de no generarse un proceso, porque el proceso me va a costar más muchas veces que ser generoso, digamos, con este trabajador, llegó a un acuerdo con él. Pero prácticamente no es, digamos, una renuncia que está haciendo el trabajador. Nosotros hemos sido claros en ese sentido y hemos demostrado que no había ningún derecho que reclamar por parte de él. Por eso lo que ha hecho Minero Horizonte es simplemente evitarse un proceso que les haría más cómodo. Eso es todo, señor magistrado. Bien. El doctor Huancahuari va a hacer... Tiene uso de la palabra, doctor. Su dúplica. Sí, señora magistrada, de acuerdo a lo que ha mencionado el abogado de la parte demandada, la cual ha señalado la nueva ley procesal de trabajo de manera expresa, señala que toda transacción extrajudicial debe estar obviamente firmada por el prestador de servicio. Eso lo señala la norma, ¿no? Y en este caso, y en este proceso, yo fui el abogado que firmé la demanda, ¿correcto? Que firmé la demanda y como único abogado defensor, pese a que me subrogaron, y en esa subrogación solamente pidieron el desistimiento de la pretensión y el proceso, pero lo volví a subrogar al abogado y a la parte demandada presentaba una transacción con una abogada que no estaba parte del proceso ya. Por lo tanto, esa transacción es inválida, porque la misma norma señala que debe ser el que avale esa transacción extrajudicial o transacción extrajudicial debe ser el abogado prestador del servicio, en la cual no se ha dado ese supuesto, señores magistrados. Por lo tanto, esa transacción es totalmente inválida. Y como otro argumento, para finalizar, ¿qué transacciones recíprocas existen, doctora, si usted acaba de escuchar al doctor de la empresa Lely, que el verdadero trabajador es exactamente el trabajador Cosme Cruz Anticona, es parte de Lely? Y lo que dice la parte, el abogado de la parte de consorcio dice lo contrario. Entonces, ¿qué transacción recíproca? ¿Acaso consorcio dentro de la transacción ha aceptado que sea tu trabajador Cosme Cruz Anticona? No lo ha aceptado. Revisemos la transacción, no dice eso. Dice que estos son los conflictos que se podrían formar y por eso te doy 13,000 soles. Pero yo no dice, tú vas a pasar a mi planilla, te voy a reconocer como trabajador y te voy a pagar los 13,000 soles. Eso no lo dice. No hay una transacción recíproca. Hay una entrega de dinero, sí, pero no se transa recíprocamente. Entonces, eso, señora magistrada, va en contra de una transacción extrajudicial. Y para finalizar, señora magistrada, no es el único caso que estamos viviendo hoy por hoy. Vemos acá un aprovechamiento. Le hemos mandado una carta de notariedad a la señora Ruth Ambini, no ha contestado. Que diga al abogado de la parte demandada cuántos procesos tiene de la misma manera y la abogada Ruth Ambini ha hecho lo mismo.
¿Quién contrata a la doctora Runtamini? Venimos acá a decir la verdad, señoras magistradas. Pregúntenle al abogado, que diga la verdad. Pero no estamos acá con un abuso. Si me van a Vaya concluyendo, señor. señora magistrada, si me van a ganar un proceso, que me lo ganen en vía judicial de manera correcta. Pero esa no es la forma. Gracias. Una pregunta para el abogado Ancahuari y el abogado Gutiérrez. Aquí en el expediente obra un escrito de desistimiento del 21 de agosto. Y luego hay otro escrito de desistimiento del 7 de octubre del 2019. ¿Qué resolvió el juzgado a esa petición? El abogado de la parte demandante. Que se deje sin efecto ese escrito, doctora, porque me enteré, por ejemplo, en el interior. No, la pregunta es si el juzgado emitió pronunciamiento a esos escritos. No emitió pronunciamiento. Solamente solicitamos que se deje sin efecto y se dejó sin efecto. No hay pronunciamiento sobre ese escrito. Está diciendo que, a ver, se está contradiciendo. ¿Se pronunció o no el juzgado del pedido de desistimiento del desistimiento? Sí, doctora, fue en la audiencia en la cual resolvió y se dejó sin efecto el escrito de desistimiento. ¿Cuál de las audiencias, doctor? La petición. En la audiencia de juzgamiento, señora magistrada, sí. Por eso llegamos a la audiencia de juzgamiento. Y no hay pronunciamiento. Al respecto, ¿qué tiene que decir el doctor Gutiérrez? A ver, doctora, no sé si me permite unos segundos primero para absolver lo que ha dicho el abogado o quiere que le responda solamente. No, doctor, ya es la parte apelante, es la parte demandante, hecho su alegato, le hemos dado el derecho a réplica, el doctor ha hecho la dúplica y concluye. Yo entiendo efectivamente que el desistimiento sí fue dejado sin efecto. Sin embargo, igual por eso es que el juzgado prosigue y declara fundada la excepción de transacción, ¿no? De conclusión por transacción. Entonces se dejó sin efecto entonces el pedido de desistimiento. Correcto. Y ustedes no impugnaron esa decisión. Es que entiendo que no hay ninguna resolución que lo mencione. Porque finalmente, como ya se declaró fundada la excepción de conclusión por transacción, ya, pero entiendo que no hay ninguna resolución que se pronuncie expresamente sobre el pedido de desistimiento. O sea, ¿no hay la resolución o es que usted no lo puede precisar en ese momento? Yo no lo puedo precisar en ese momento. La verdad es que yo no recuerdo tampoco que en la audiencia lo haya mencionado, pero entiendo que sí se dejó sin efecto. Vamos a escuchar nuevamente las audiencias. Por mi parte no tengo otras preguntas. ¿La doctora Céspedes tiene alguna pregunta? No, ninguna pregunta, señorita Vegaso, gracias. Cárdenas. Ninguna pregunta, doctora. Gracias. Muy bien. Siendo la hora avanzada, el colegiado va a diferir el pronunciamiento. La resolución que emita será notificada dentro del 5º día hábil a las casillas electrónicas que tienen señaladas en autos. Ello por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debido al estado de emergencia sanitaria, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos a la otra audiencia. Doctora, disculpe, ¿dónde puedo pedir el video? ¿Por correo electrónico o por escrito?